O sea, quedamos aquí en espectrómetros interferométricos del infrarrojo, es decir, usábamos el tipo de espectrómetro que decía que, o sea, creo que terminé diciendo que en la universidad ese era más o menos el que se manejaba, como los tipos de instrumentos que podemos tener. Pues recuerden siempre que en un análisis, en un equipo analítico, siempre por lo general va a haber el haz, el que va a emitir la energía, también va a estar digamos, el lugar donde va a estar ubicada la muestra. Antes de eso, por lo general hay un monocromador que permite que uno coloque una longitud de onda específica a la muestra. Y finalmente creo que va a haber un detector y el detector va a haber como un amplificador que lleva la señal a a un equipo, a un computador. Y ahí terminamos la clase pasada. Entonces, Profe, eso, yo tenía una preguntita. Eh, por ejemplo, cuando se estaba hablando de qué, bueno, de tipos de movimientos de flexión y tensión, ¿cómo hace uno para identificar qué es de flexión y tensión? O sea, ¿desde la mitad de la gráfica para allá es flexión y de la mitad de la gráfica para acá es tensión o ¿en cómo? dónde? En O el sea, espectro. sí, porque es que yo veo que, o sea, no sé si Por me lo, estoy fijando mal, pero, o sea, de la mitad más o menos como para la izquierda solamente veo tensión y más o menos de la mitad para la derecha solamente veo flexión. sí, esperen un momentico y empezamos con el análisis de los espectros. ¿Listo? Sí, pero por lo general, bueno, esperen, empezamos. Es como para recordarles. La espectroscopía infrarroja pues es una técnica que es analítica y que es además instrumental que nos permite conocer los principales grupos funcionales de las moléculas. ¿Cómo se obtiene? Pues, ¿cómo se obtiene esta información? A partir de un espectro que es el que ustedes están observando ahí en mi pantalla. Sin embargo, yo ya les envié las diapositivas para que ustedes tengan más o menos una idea y la puedan trabajar. Es más o menos a partir de eso se obtiene. A partir de un espectro infrarrojo que por lo general en el eje de la Y está la transmitancia, pero cuando uno observa que como que las bandas, estas son las bandas, espérenme que está como raro esto. En un momentico y dejo de compartir pantalla 2 segundos. Ahora sí, ahora sí. Entonces, en el eje de las Y por lo general está la transmitancia, ¿sí? Que es como la intensidad del pico de la señal. Y decíamos que transmitancia lo que representaba es básicamente la relación entre la energía que fue absorbida y la energía total que fue emitida en el momento de colocar la muestra en el equipo. Pues la transmitancia nos muestra como la intensidad de la señal y en el eje de las X por lo general se trabaja el número de onda. Eso es más o menos lo que tiene un equipo, eh, un espectro infrarrojo. ¿Cuál es el detalle? A veces en el eje de las Y existe la absorbancia y hay que mirar algo muy importante que ya se refiere a lo que dice más o menos Dayan, y es que el análisis normalmente se hace o se traza prácticamente una línea entre los 1400, de los 1400 hasta los 4000, es decir, hasta la izquierda, todo lo que representa el infrarrojo medio y el infrarrojo lejano, porque esta es como nuestra región principal de análisis para descubrir los grupos funcionales. Y yo les decía que entre los 1000 y los 700, pero sí sería como entre los 1400 y los 500 que se muestran ahí, representaría la región del infrarrojo
eh, cercano, que sería como el número de onda más pequeño, que sería la de acá. Y como ustedes ven, recuérdenme que era lo que decía usted, Dayan. Esto, bueno, lo que pasa es que yo estaba con la duda de cuándo correspondía a un movimiento de tensión y cuándo correspondía a un movimiento de flexión. Ujú. Entonces, que yo miraba que, o sea, más o menos como de los 1400 hacia los 500 correspondía de flexión y de los 1400 hacia los 4800 correspondía a tensión. Y efectivamente, todo lo que es, pues por lo general no quiere decir que sea una regla, pero por ejemplo el tijereteo, etcétera, etcétera, son vibraciones que yo les decía que eran vibraciones de tensión. O sea, hay una combinación, pero por lo general la flexión estaría indicada entre los números de onda más pequeños y después de los 1500 en la región donde más vamos a analizar son vibraciones de tensión. ¿De qué va a depender de que sean de tensión, de flexión? Pues del comportamiento. Puede ser que, por ejemplo, un carbono, un CH2, tenga ambas vibraciones, ¿sí? Y también tengan vibraciones que son simétricas o vibraciones que son asimétricas. Pero por lo general, cuando uno quiere estudiar los espectros, digamos que se dirige para entender los grupos funcionales después de los 1400 hacia la izquierda, en ese tipo de vibraciones. Por Profe, ejemplo, qué ¿sí? pena, esto otra preguntita, que es que ayer me quedé con la duda en el video. ¿Cuál es la región de la gráfica que se supone que es la huella dactilar? Esta de acá, la que está prácticamente en el infrarrojo, en el más pequeño, cercano, en el número de onda más pequeño. O sea que, y bueno, digamos en el caso de la tensión del CH, ¿cierto? Que está por los 3000. ¿Cómo se podría detectar la huella dactilar del CH si está más o menos por los 3000? Pues en el caso de los alcanos, aquí podemos, pues por ejemplo, aquí será en 1379, se observa la flexión simétrica del metilo. Sin embargo, esto es un alcano que, digamos que sería como en estas regiones, pero no son tan importantes. Es decir, es que muchas de los alcanos van a tener un comportamiento parecido dentro de esta región del infrarrojo, dentro de la región de 500 a 1000. ¿Qué es lo que realmente va a ser diferente un comportamiento de otro? La región entre 1400 hacia la izquierda. Es lo que realmente me va a indicar qué grupo funcional es el que tengo. Entonces vamos a ver diferentes ejemplos que nos van a permitir identificar cada uno de los compuestos. Yo les voy a pasar a ustedes como una tablita, pero esa tablita es básica. Se las voy a pasar en estos momentos a su WhatsApp. Y ve más o menos el comportamiento de acuerdo a los grupos funcionales. La T que aparece ahí pues es de tensión y la otra pues se le llama deformación, pero sería la otra con la que estamos trabajando. Entonces aparecen más o menos los grupos funcionales para los alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos, alcoholes, ésteres, aldehídos, cetonas, todos los grupos funcionales orgánicos. Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, en el caso de los alcanos, ¿sí? Lo que se estudia es el carbono hidrógeno y tiene que aparecer, pero es diferente, por ejemplo, en los alquenos, el estudio del carbono con el hidrógeno, porque hay que tener en cuenta que uno tiene hibridación SP3 y el otro tiene una hibridación SP2 porque tiene el doble enlace. Entonces vamos a ver rápidamente alcanos, alquenos, alquinos, como identificar las características principales de cada uno de esos grupos funcionales. Y con eso ya podemos como empezar a hacer, vemos 3 ejercicios y les voy a dejar un taller para que ustedes puedan trabajar hasta la otra semana, hasta la Profe, siguiente clase. esto, qué pena, otras dos preguntas. Bueno, ¿a qué es lo que se le define como tamaño de onda? O sea, es como el tamaño del piquito que ¿El está ahí número? en la gráfica. ¿El número de onda?
No, sí, eso, perdón. El número de ondas se refiere a la cantidad de energía emitida, porque recuerden que el número de onda es la frecuencia y la frecuencia es directamente proporcional a la energía emitida. O sea, no se refiere, que era lo que yo les decía, a la longitud de onda que es inversamente proporcional a la energía. Recuerden que energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. O sea, serían O como el sea, número de piquitos que se forman, ¿no? Así más o menos lo que le entiendo. no, no. Estos picos son característicos de los carbonos y van cambiando de acuerdo a qué tipo de carbono tenga. Pero no es el número del pico, es, si ve el eje de las X, esto es el número de onda, quiere decir la energía que estoy aportando. Lo puedo medir, o sea, esa energía que no puede pasar de los 500 prácticamente a los 4000, es como una transformación de la energía dentro de todo el espectro electromagnético. Es decir, que entre más voy aumentando ese número de onda, 500, 1000, 1500, 2000, quiere decir que estoy aplicando mayor energía dentro del espectro infrarrojo. Ese número de onda también lo puedo traducir como una longitud de onda, es decir, tiene que ver con la energía. ¿Sí, Dayan? O sea, son los numeritos de abajo, ya, así ya entendí mejor. Exacto, ese es el las X. Entonces les digo, pues básicamente, para que sea posible, pues la absorción de esa energía infrarroja, ¿sí? Por parte de cualquier sustancia que ustedes estén trabajando, es necesario que la energía que incide sobre ella sea del mismo valor que la energía de vibración que poseen todas las moléculas. Yo les decía que hay otra característica importante, ¿sí? Es que la molécula básicamente tenga que tener un momento dipolar para que pueda absorber. Porque si no existe un Profe, momento con dipolar, respecto a eso, las puntas más pequeñitas, bueno, las repeticiones más seguidas en la gráfica, eso se da debido bueno, a la linealidad de la molécula y a la resiliencia de la misma, ¿cierto? O sea, la capacidad de volver otra vez como a su posición original. estas, mire si Sí, puede o seguir sea, yo me moviendo. imagino eso como si fuera una varillita, o sea, si es muy rígida, pues se mueve muy poco varias veces, pero entonces vuelve muy rápido a su Sí, lo que posición. pasa es que algunas de esas vibraciones no importan, no tienen, digamos, ningún significado. ¿Cuál es el detalle? Cuando el pico es muy grande, ¿sí? Quiere decir que ha absorbido, o sea, cuando el pico es muy grande y además tiene la intensidad o el tamaño del pico es bastante grande y el número de onda también es muy grande, quiere decir que ha absorbido, o esa parte de la molécula absorbe con gran facilidad una gran cantidad de energía, ¿sí? Por ejemplo, por aquí aparecen las del carbonilo, que es carbono doble enlace oxígeno, tiene un momento dipolar mucho más grande que, por ejemplo, el carbono hidrógeno. Necesita absorber menos energía, pero el pico es menos ancho, o sea, la intensidad de alguna manera y la intensidad de la transmitancia, ¿sí? Y la cantidad de energía me va indicando es la energía que puede llegar a absorber ese tipo de enlace, porque recuerden que lo que estamos estudiando básicamente son los enlaces. Son dos elementos, carbono, hidrógeno, hidrógeno, oxígeno, flúor, hidrógeno, etcétera, dependiendo de la sustancia que queramos estudiar. Por ejemplo, la región que está situada entre 1400, que era la que decía, y 4000 centímetros a la menos uno, ¿sí? Es la más útil, porque es la que me permite identificar la mayoría de los grupos funcionales que están presentes en la molécula orgánica que nosotros queramos estudiar o en la molécula. Las absorciones que llegan a aparecer en esta zona proceden por lo general de las vibraciones de estiramiento, ¿sí? Las de estiramiento. Mientras que la zona que está situada en 1400 centímetros a la menos uno hacia la derecha es mucho más compleja porque hay, primero que todo, las vibraciones que aparecen de estiramiento son más de tipo de flexión.
Entonces la interpretación, pues por lo general ahí es un poquito más complicada, pero digamos que picos especiales que aparecen se convierten como en la huella dactilar del compuesto si es que yo ya tengo dos isómeros, o dos cosas que son básicamente idénticas, ¿sí? Es lo que me permite distinguir. Pero la más usada es de la de 1400 hasta 4000. Entonces hay que, pues se los puse como por grupos funcionales para que podamos ir entendiendo poquito a poquito como las bandas características y pues después empezamos a trabajar otros espectros. Entonces ahí les coloco el ejemplo de un alcano, en este caso es el N-heptano, es el heptano pero es lineal. Entonces en todos los hidrocarburos, si tienen hibridación sp3, es decir, si no vamos a encontrar algún doble enlace dentro de la molécula, como en este caso que es un alcano normalito, vamos a encontrar esta banda, la que está aproximadamente en 3000 centímetros a la -1. Puede estar entre 2800 y 3000 centímetros a la -1. Ojo, 2800 y 3000 centímetros a la -1. Porque si ya hablamos de un carbono sp2, es decir, donde hay presencia de un doble enlace, también puede aparecer una banda en esta región, pero no entre 2800 y 3000, sino entre 3000 y 3300. Se corre un poquito, necesita un poquito de más energía si aparece el doble enlace, ¿sí? Se corre un poquito la banda. Por lo general son bandas o son picos grandes de alta intensidad y como con varias formas de piquitos en la parte de abajo. Miren que en la tabla de aquí, de este espectro, observamos como por un lado el valor del pico, más o menos en donde aparece, y por otro lado, que es en la parte derecha, es la transmitancia. Una transmitancia de 84 pues no me indica nada. Sería como este pico de acá, la transmitancia de 84, porque es muy pequeña. Pero una transmitancia, como estamos al revés, ¿no? Que prácticamente esté llegando a cero, como sería la de 2959, la de 2928 y la de 2875, que representan estos tres picos, que es una sola banda, es la que me representa el carbono hidrógeno, todos los enlaces carbono-hidrógeno tipo sp3. Pero recuerden pues que lo primero que uno traza es como la región de 1400 hacia la izquierda. Miremos qué más hay en 1400. Se observan, pues cerca de esas regiones se observan dos picos más. El de 2959, que es específico el que está acá, el que empieza acá, es una vibración de tensión, mientras que estas son vibraciones de flexión. Entonces en 1466 centímetros a la -1, que si lo buscamos acá, con una transmitancia de llegando a 34, se observa la flexión del carbono hidrógeno. Es que aquí en este compuesto específicamente solo vamos a encontrar carbono hidrógeno, ¿sí? La flexión carbono hidrógeno, los CH2 de la cadena presentan vibraciones de flexión, es decir, presentan tijereteo. En 1465 centímetros a la -1, mientras que los metilos producen una banda de 1375 centímetros a la -1, debido a las vibraciones también de flexión, pero simétricas. Dice, y otras de 1450, pero al parecer están sobrapadas debido a la vibración de las flexiones asimétricas. O sea, ahí tiene comportamiento el metilo de flexiones simétricas y flexiones asimétricas. Son de intensidad media, se les conoce porque están más o menos sobre los 50 para abajo. Y de este, pues, digamos que son como los picos característicos de los alcanos. Entonces, más o menos, en los alcanos, pues la absorción ocurre a la derecha, cerca a los 3000 centímetros a la -1. Si un compuesto tiene hidrógenos vinílicos o aromáticos o acetilénicos, o sea, que tengan dobles enlaces, que además tengan pues algún compuesto aromático, ¿sí?
La absorción también más o menos se va a distinguir hacia acá, hacia la izquierda, pero ahorita vemos un ejemplo de aromáticos. Pero ya no en picos de intensidad grande, sino intensidades muy pequeñitas, sobre todo la de los aromáticos. Los metilenos, por ejemplo, tienen absorciones ya características de 1400 a 1485, de 1450, perdón, a 1485, que son de tipo de flexión. Las bandas, por ejemplo, ya dentro de la huella dactilar, 720 centímetros a la -1, se presentan cuando hay 4 metilenos juntos. O sea, son ya como muy características para poder distinguir isómeros. Los metilos CH3, por ejemplo, tienen absorciones características entre 1375 y 1380, por eso aparece esta, que representa el grupo metilo, los CH3A libres. Por ejemplo, digamos que la forma del pico cambia un poco si tenemos un terbutilo, así tenemos un isopropilo, que son dos, hay un carbono de más, pero además tienen características diferentes y están bastante eh, sustituidos. Profe, la región donde están los picos más pequeños, ¿a qué hace referencia o qué nos refleja? Esto no tiene ninguna característica especial, ¿sí? Puede reflejar por la eh, ¿Por la celda? carbono-carbono, ¿sí? No tanto la celda. Pueden reflejar, digamos, otras vibraciones, pero que no tomaron tanta fuerza. O en algunos casos pueden representar algunas, sí, alguna parte del KBR que serían la sal con la que estamos trabajando. Pero la idea de ellas es que, pues, que también pueden absorber, por eso la mayoría tienen piquitos así, sobre todo en la región de 700 a 500, que es con la que más se trabaja en la huella dactilar. Ojo, por ejemplo, si ustedes encuentran un isopropilo, entonces hay que tener en cuenta que en los isopropilos y en los terbutilos van a haber bandas en 1380, por ejemplo. Aquí sería 1100, 200, 300, más o menos aquí habrían también las bandas, porque obviamente van a estar presentes los enlaces carbono-hidrógeno, pero hay que distinguir, por ejemplo, que en el isopropilo van a haber bandas en 1170, mientras que en terbutilos van a haber bandas en 1255, es decir, se va corriendo un poquito y ustedes se pueden ayudar con tablas. La idea es que lo logren interpretar. O sea, siempre van a tener las tablas ahí. Así sea que estuviéramos en un parcial, por ejemplo, presencial, ustedes tienen que llevar como todo su material para poder interpretar el espectro. O sea que con esto no hay inconveniente con su parcial virtual o presencial y va a ser más o menos lo mismo. Pues en este caso supongo que dependiendo del tipo de parcial, ahí vemos cómo lo hacemos, para que no se sientan acosados por el tiempo. Profe, bueno, yo tengo una pregunta con respecto a la forma de los picos estos que se forman. O sea, por ejemplo, en el caso del CH de tipo SP3, ¿siempre va a tener esa forma? Sí, más o menos tienen esa forma, casi todos los que hacen. Si encuentran una banda pasadita de los 3000 que no tiene picos, no tiene tres picos ahí en la parte de abajo, sino que supongamos es una banda sin picos, entonces la presencia ya no es de un carbono hidrógeno, sino por ejemplo es de un oxígeno hidrógeno. Lo que pasa es que la posición del pico en el número de onda de los picos sí puede llegar a cambiar, dependiendo de qué tipo de compuesto tengamos. Pero más o menos los alcanos tienen estas de características. Comparémoslo ahorita con, bueno, aquí hay otros ejemplos de alcanos. Si ustedes observan, mire este carbono,
Tiene más o menos, el pico es muy parecido a este carbono sp3. Y también se presentan el metilo, es más o menos la misma región, y la flexión del CH2. Miremos otro, acá hay otro parecido. El comportamiento es más o menos similar. Eso va cambiando de acuerdo al compuesto, pero siguen siendo alcanos. Pero miremos un ciclo alcano. Un ciclo alcano, el carbono sp3, porque también tiene carbonos sp3, ¿verdad? Todo lo que sea acá carbono y los dos hidrógenos, ¿en qué varía? En que ya no va a tener un CH3, por ejemplo, sino que estos carbonos están unidos, o sea, son carbonos secundarios, son diferentes. Entonces, estos carbonos van a tener un comportamiento, la banda de carbono-hidrógeno, el enlace carbono-hidrógeno, pero sp3 va a tener un comportamiento un poquito diferente. Pero entonces, ¿en dónde aparece el primero? En 2928, en 2853 aparecen dos picos que representan el enlace carbono-hidrógeno, pero es más o menos siempre, prácticamente siempre van a aparecer sobre esa banda el enlace carbono-hidrógeno, pero en este caso es de un ciclo alcano. Aquí vamos a tener la, el comportamiento de flexión del CH2, pero no vamos a tener el del grupo metilo. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en el ciclo alcano no tenemos ningún metilo libre. O sea, no tiene ningún... Si tuviera por aquí un radical CH3, de pronto sí aparecería aquí un comportamiento, pero no hay ningún metilo. El resto simplemente son bandas que de alguna manera no me van a identificar qué grupo funcional tengo. Miremos el siguiente. Ya no tenemos algo lineal, pero no es específicamente un alcano. Obviamente voy a tener carbonos sp3, ¿sí? ¿Cómo voy a distinguir mi carbono sp3? Pues es este que está aquí. Siempre va a estar acá porque yo voy a tener CH3. Voy a distinguir que tengo obviamente grupos metilos, ¿sí? Y por acá va a estar. Lo que pasa es que no se señalaron. ¿Quiénes están señalando? Los que hacen o los picos que muestran específicamente que esto es un alqueno y no es un alcano. Porque si solamente nos centramos en los picos CH3, pues vamos a tener este es uno y este sería el otro. Pero esto no me va a distinguir que esto es un alqueno. ¿Cómo distingo que es un alqueno? Primero, el carbono sp2, que era lo que yo les decía. Cuando tengo un carbono sp2, o sea, un enlace carbono-hidrógeno con sp2, digamos que el pico va a aparecer un pico que se corre un poquito al lado izquierdo, está entre los 3000 y 3300, que es este de acá. Ese está en 3080, listo. Este es el pico que me representa que hay un enlace carbono-hidrógeno, pero no es sp3, sino que es sp2. O sea, se refieren a estos enlaces, carbono-hidrógeno, carbono-hidrógeno. Que además voy a tener un pico que es fundamental, que es la tensión carbono, doble enlace carbono, que es este que está acá, es este pico de 1643 centímetros a la -1. Y otro que de alguna manera pues, es más o menos importante, son estos picos de acá, que indican las flexiones del enlace carbono-hidrógeno fuera del plano. Esto está ya entre la región de 993 y 912 centímetros a la -1. Este sería otro ejemplo de un alqueno, pero también tiene obviamente partes del alcano. Solamente que los que están señalados ahí, insisto, son los que me van a identificar qué grupo funcional tengo. Si la molécula es cis, a veces cuando no hay buena, digamos, purificación o cuando hay algún tipo de contaminación en los espectros, pues van a aparecer bandas muy cerradas que no me van a lograr distinguir los picos bien. En este caso, también es un alcano, también va a aparecer, o sea, perdón, también es un alqueno, también van a aparecer los picos característicos, no están señalados, pero se los repito, este sería el del CH, el del carbono hidrógeno sp3, está un poquito, este está sobre
2900, no tienen la tablita, no lo podemos distinguir bien, pero está sobre los 2950 probablemente, ¿sí? Pasado un poquito de los 3000, es como si se hubiera solapado el enlace eh, carbono-hidrógeno del sp2 con el carbono-hidrógeno del sp3. Vamos a tener por aquí el enlace del grupo de flexión de carbono-hidrógeno, el del metilo, y algo característico es que esta flexión, ¿sí?, está fuera del plano, es decir, que tiene un comportamiento, este comportamiento es de tipo cis, porque los hidrógenos están ubicados en la misma posición. A diferencia de este de acá, que es lo que me están intentando mostrar. Estos son, pues, básicamente, son isómeros, ¿sí? El tipo cis y el tipo trans. Entonces, aunque pueda llegar a leer los picos como si fuera el mismo hexeno, ¿sí?, el 3-hexeno, hay que tener en cuenta que uno es cis-hexeno y que en la huella dactilar o la región de la huella dactilar es el que me va a indicar que este es de tipo cis, mientras que esta banda de acá, que no está presente acá, en el otro, en el de tipo cis, en el de tipo trans sí está presente una banda bastante, pues un poquito delgada, pero bastante intensa, en 965 centímetros a la -1, indicándome que es de tipo trans. Entonces ahí yo puedo, con la región de la huella dactilar, puedo llegar a distinguir qué tipo de compuesto tengo, sobre todo si son isómeros. Porque de resto pues deben contar más o menos con las mismas bandas. Ahí tenemos otro, el 2-metil, 2-penteno. Y están señalando aquí específicamente, a pesar de que estén el metilo de flexión, el del carbono hidrógeno sp3, hasta el del carbono hidrógeno un poquito solapado con el del sp2, están distinguiendo más o menos en esa región, en la región de 833 centímetros a la -1, que aparece un pico particular que me indica la posición del hidrógeno. Ahí están más o menos en la siguiente diapositiva las regiones en las que absorben este tipo de compuestos, estos alquenos. Si están monosustituidas, transsustituidas, cis-sustituidas y trisustituidas, como las regiones dentro de la región de la huella dactilar, más o menos las bandas que deberían aparecer para esos isómeros. La otra es este tipo de bandas. Tengo ciclos, ¿sí? Pero uno es el enlace carbono, doble enlace carbono, pero ustedes saben que es muy diferente tener este carbono que viene de un ciclo, que es un ciclo hexano, este carbono que viene de un ciclo pentano, y este carbono que viene de un ciclo butano y un ciclo propano. O sea, son carbonos de alguna manera que sean diferentes. ¿Quiénes son iguales? Pues los CH2. Pero estos carbonos van a tener comportamientos diferentes. Eso hace que la banda de alguna manera se corra, es decir, que la que necesita mayor energía será la del ciclopropano y la que necesite de menor energía será la del ciclohexano. Profe, Entonces, sí, la polaridad de la molécula no influye, pues, en el sí, movimiento de vibración y eso. A pesar, por ejemplo, en sí, el caso de los radicales. Por ejemplo, en el la caso de absorción de la radical. energía. Por ejemplo, entonces no sería, sí cambia algo la absorción del CH2 en cada uno de los casos, ¿cierto? O sea, se Sí, mantiene más o menos, pero sí varía algo. varía un poquitico, se corre un poquitico. O sea, debe mantenerse en la misma región del carbono doble enlace carbono, pero que la variación es lo que me permite distinguir que uno viene de un ciclo hexano, que el otro viene de una cantidad de carbonos más pequeña y así sucesivamente. Lo mismo, mire, pasa aquí con las bandas carbono enlace carbono, pero dentro de los mismos ciclos, es decir, de los ciclohexenos. Entonces en 1650 está, pero la del ciclohexano. Eso es un ciclohectano, perdón. Cicloheteno. Para el ciclohexeno se corre un poco la banda en 1646.
Para el ciclopenteno se corre la banda en 1611, así se va corriendo hasta llegar, por ejemplo, en 1656 centímetros a la menos uno. Ojo con el ciclopropeno, que es mucho más pequeño, no es una molécula muy estable, pero si en algún momento se encuentra, quiere decir que está presente ese tipo de especie dentro de la molécula. Entonces miremos un ejemplo con eso. Profe, y Tenemos el ciclopenteno, ¿sí? ahí no puede haber o sea, una confusión porque están muy cerquitas entre el ciclopropeno y el ciclohepteno, porque Pues una está en entonces, 1650 y la otra está en 1656. mm, pues la diferencia es muy pequeña. Entonces lo que se hace por lo general es que cuando uno hace el análisis infrarrojo no solamente le dan el espectro, sino le dan una tablita como con la intensidad de la transmitancia y con el valor exacto donde aparecen los picos, como los picos más característicos. Y con ese valor exacto uno ya puede distinguir más o menos. Por ejemplo, este aparece en 1614 con una intensidad media, es pequeña. Obviamente va a tener todos los picos, el pico del carbono, doble enlace carbono, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que lo hace especial? Que sea un ciclopenteno, es ese pico. Entonces miremos, aquí aparecía en 1611 y aquí nos aparece en 1614, ¿sí? Entonces tiene que aparecer ese pico en 1614 para nosotros poder más o menos distinguir de qué tipo de compuesto es el que estamos hablando. Aquí tenemos ya excinos, que son eh, carbonos, pero ya no sp3, sino sp. Entonces está la banda característica que tiene que aparecer alrededor de los 3300 centímetros a la menos 1, o sea, esta que está acá. ¿Sí? Mm, está obviamente la de tensión, carbono, hidrógeno 1300. Esa eh, es la del CH3, la que está ahí al lado. O sea, sí, la que está ahí al ¿La de lado de acá? los... Sí, esa, Sí. esa. La del CH. Recuerden que es carbono, hidrógeno, solamente que se supone que debería ser una sp3 y la otra, esta de acá, debería ser carbono, triple enlace carbono. Así como en la parte de allá aparecía carbono, doble enlace carbono. Miren la tablita de acá. Está 3316, está una. Y las otras están desde 2000, 2962. Entonces está la vibración carbono-hidrógeno, más o menos entre los 3300. Está una vibración que es carbono triple enlace carbono, que puede estar entre más o menos los 2150. Aquí en 2120 está este tipo de vibración, de O sea que, estillamiento. o sea que la que está en 3316 es triple enlace carbono, enlace hidrógeno, ¿sí? Sí, Ah, ok. Y la otra sí es de carbono, triple enlace carbono. esta. Ujú. Sí, O sea que la que está se supone que es de SP3 también es lo mismo, ¿no? Es carbono, enlace, carbono, enlace carbono, hidrógeno. hidrógeno. Carbono, hidrógeno. Ah, ok. Pero hay que tener en cuenta que tenemos carbonos y hidrógenos normalitos. Ya, Solamente ya, que pues, no ya, nos va a ya distinguir. pasamos la del enlace carbono-carbono, simple, SP. Sí, está. Está en 2120 No, no, centímetros a la no, menos no, 1. no, no, perdón, no es la SP, sino la SP3, la carbono, enlace carbono, la normalita, la de un alcano. Sería esta. ¿Cuál? Que no se ve. No logra verme la pantalla. Es la que está más o menos en 3000, ya le digo en la tablita. Está en 2962. Y la que está encerrada
es la de carbono, la que tiene triple enlace carbono y hidrógeno. O sea, no sé si logra estar conmigo al tiempo, CH, este CH que está acá, en la esquina de la molécula. Es que se congela un poquito la pantalla, pero entonces la que corresponde a carbono, enlace simple carbono, es la que está al lado de, es uno de los tres picos correspondientes del SP3, ¿cierto? Un carbono sp3 es el que está sobre los 2950. Por eso, pero o sea, es como el que está ahí pegadito al Al otro. enlace Hay uno que carbono-hidrógeno. está encerrado en rojo, que se señala. Ese es el enlace carbono-hidrógeno, pero del sp. Y el que no está encerrado, que es el que está al lado y el que se parece mucho al carbono-hidrógeno también, ese es el del sp3, que también va a estar presente porque la molécula tiene carbono-hidrógeno también de sp3. Solamente que aquí estamos señalando como los que hacen característicos a esa molécula. Como que usted los ve y dice, ah, no, esto es un alquino. No es que usted tenga que reconstruir toda la molécula tampoco, ¿sí? Porque esto no le va a decir que, sí le puede llegar a decir, pero tampoco la idea es como preguntarle de manera tan específica, pero por lo menos que usted pueda distinguir que esto es un alquino porque tiene una banda que corresponde a un carbono, hidrógeno, a un enlace carbono-hidrógeno, pero del tipo sp. Todos nos acordamos de las hibridaciones sp, sp2 y sp3, que creo que es lo más básico que tuvieron que haber visto en química general o en química orgánica. Profe, o sea, nosotros aquí solamente nos encargamos de la identificación de los grupos. No, no creo que nos toque armar una fórmula No, empírica ni nada de eso, ¿cierto? no. Que distingan más o menos los grupos. Ahorita les doy un ejemplo de cómo se puede llegar a hacer. Que yo le dé Profe, diferentes moléculas y ustedes escojan la correcta de acuerdo ¿y al la discontinuidad de la gráfica qué significa? que esa gráfica le borraron un pedacito. No es discontinua. Eso tiene que continuar ahí. Solamente que es errores de edición. Aquí tenemos otro ejemplo. Y también me vuelven a distinguir. A pesar de que la intensidad es mucho más pequeña en este 2-hexino, se observa también la banda de tensión del carbono triple enlace carbono en el hexino. Pero ahí puede haber un problema, ¿no? Porque, o sea, en el caso de que no se, no esté bien limpiada la celda, esa emisión casi no Sí, se puede ni distinguir. exactamente. O sea, van a quedar ahí como solapamientos, como si uno no pudiera distinguir una banda con la otra. Esa debe tener, o sea, no son, en la vida real, pues es más difícil poder interpretar el espectro si no hay una buena, si ahí llegan a haber impurezas dentro de la celda. Entonces, miremos otros grupos funcionales, a ver. Aquí tenemos algo particular, este también es un alquino, pero resulta que este alquino, bueno, si este alquino tiene 2110, tiene su carbono triple enlace carbono, tiene la tensión del carbono hidrógeno, en la parte de aquí ustedes, si ven algo particular, volví a echar hacia atrás, entre el espectro de la izquierda con el espectro de la derecha, es que este de aquí no tiene la banda característica del carbono hidrógeno sp. ¿Por qué? Porque si ustedes observan acá, estos carbonos están todos sustituidos con enlaces con el mismo carbono que no tiene presencia de carbono hidrógeno. Mientras que el siguiente, este carbono sí tiene una presencia de carbono hidrógeno. Por eso sí aparece la bandita de tensión en 3306 del carbono hidrógeno. Si O, observan, o sea que allá no hay que mirar solamente el tamaño de onda, sino también en este caso la transmitancia para poder distinguir esos dos, ¿cierto? Porque solamente con el tamaño de onda no se distingue.
el número de onda. Esto, no, pues eso puede estar ahí chiquitico, pero eso depende de la banda. Por lo general las bandas carbono y hidrógeno son grandes. Entonces miren aquí, aquí hay, importante que hay carbono y hidrógeno de sp, pero no hay un carbono hidrógeno de sp3. Si ven que no hay una banda gigante que diga carbono y hidrógeno de sp3, porque es que la molécula no la tiene. Ahí no hay un carbono y hidrógeno sp. Porque todos los carbonos aquí son sp y el otro son sp2, pero no hay sp3. No hay ninguno sp3. Ese es el fenilacetileno. Tiene el carbono triple enlace carbono, sí, que es la banda distintiva, y tiene una cosa que es distintiva, muy distintiva de los aromáticos, que aquí no lo están señalando, pero yo no sé si ustedes lo logren observar cuando les llegue la señal. Y es esta. Esto es de esto. Esto me indica que hay aromáticos en esta región, más o menos. Esos piquitos súper pequeños de baja transmitancia, que no son tan intensos, esos picos me indican la presencia de aromáticos. Este de acá, que es el carbono triple enlace carbono, lo distingo gracias a este pico que ya está señalado. Y el carbono hidrógeno tipo sp se distingue gracias a este pico. Pero este pico de acá, por ejemplo, no es tan intenso porque no hay la presencia de un carbono, un enlace carbono-hidrógeno, pero un enlace carbono-hidrógeno del tipo sp, sp, sp3, ¿sí? sp3 quiere decir que aquí, 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 cada uno de sus enlaces son sencillos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Solamente oigo la voz de Ayan, eso ya es suficiente trauma. ¿Cómo vamos hasta ahí? Los demás. Bien, profe. Bien, profe. Dayan sigue siendo su voz. Ángelo, llevo 2 clases que no le escucho la voz. Se quedó sin voz, profe. Está enfermito de la voz. Ujú. Mucha parla lo deja sin voz, profe. Ujú. Bueno, seguimos. Entonces miren lo que yo les había dicho, más o menos la ubicación de esto de acá que me indicaba la presencia. Cuando vean algo así es porque ese compuesto tiene un aromático. Tiene además la tensión entre 3000 y 3100, lo que indica que tiene la presencia del enlace carbono-hidrógeno de tipo sp2. Otras características, el carbono doble enlace carbono, obviamente que pues los aromáticos tienen eso, pero son anillos que son resonantes, porque pues obviamente esto va a generar una resonancia, esto va a pasar para allá, este enlace para allá y luego este enlace para allá. Entonces esa resonancia hace que las bandas se corran un poquito al carbono doble enlace carbono normal que teníamos inicialmente en los alquenos. Debe estar la presencia del metilo. Profe, qué pena, ¿puede repetir el que se fue el internet en ese momentico? ¿En qué parte se perdió? Ah, bueno, que algo que nos indica específicamente que hay aromáticos es esta banda, como una pequeña combinación de bandas de baja intensidad que están entre los, pues entre la región de 1500 a 2000. Normalmente aparecen ahí, que está el enlace carbono-hidrógeno del sp2, porque tenemos obviamente el anillo aromático, pues tienen hibridaciones sp2, porque son dobles enlaces, es como una especie de cicloalqueno, pero no es un cicloalqueno, que además hay que tener en cuenta que como el anillo es resonante, cuando hay resonancia, la resonancia hace que los enlaces se corran un poquito. ¿Qué enlaces? Los enlaces carbono, doble enlace carbono,
que es este que está acá. Se distingue muy parecido al de los alquenos, pero se corre un poquito, un poco. Está ya en la zona de la huella dactilar, pero ya no de tensión, sino de flexión, el enlace carbono-hidrógeno del sp2. ¿Qué es este que está aquí? Profe, o sea, aquí hay una zona de huella dactilar para la flexión, otra para la tensión. Recuerden que de 1500 hacia la izquierda, hacia los 4000, 1400 más o menos hasta los 4000, las vibraciones son de tensión y en la otra serían las de flexión. Hay más presencia de flexión. No, pero o sea, me refiero, bueno, la zona dactilar es una zona aparte, por decirlo así. ¿Es una zona característica Es característica, por ejemplo, para distinguir que eso no es un alqueno cualquiera, sino que tiene, así como las bandas características de los aromáticos, ¿sí? O para distinguir lo que yo les decía, cis de trans, que son isómeros, cuando aparentemente el espectro es igualito, pero es en la huella dactilar, o en la zona de la huella dactilar, donde yo puedo distinguir si es cis o si es trans. Entonces, esas bandas no se las tienen que saber de memoria. Es como el uso de la tabla periódica. Nadie les está pidiendo que en química general usaran la tabla periódica aprendida de memoria, sino que la saquen y la usen. Tal vez con la práctica uno se aprenda las regiones y los picos y el número de onda de los picos y la intensidad. Pero mientras tanto ustedes tienen que usar una tabla. Yo les voy a enviar toda la información que tenga para que en el momento que ustedes hagan los ejercicios que va a ser este fin de semana, ustedes tengan cómo soportar lo que están diciendo. Y hay que tener tener en cuenta características como que si son isómeros, pues como algo va a pasar en la zona de la huella dactilar. Si son resonantes, puede que cambie un poquito, se corra un poquito la banda a la izquierda o se corra a la derecha. Iremos a este otro ejemplo de aromáticos. ¿qué significa que sean resonantes? La resonancia, ya les explico. La resonancia es la capacidad que tiene el doble enlace de pasar de un lado a otro. ¿Sí ven lo que estoy haciendo? O lo que intento hacer con esto porque no soy capaz de escribir. Bueno, y O sea, uno más o menos, ¿cómo puede identificar que una molécula tiene una parte que sea resonante? O se sabe que siempre una molécula va a ser resonante. no, primero porque tienen que haber dobles enlaces, ¿no? Segundo porque son como características, cambios de polaridad. Ahorita miramos allá un ejemplo diferente. En el caso de los aromáticos, pues uno sabe que el benceno siempre está resonando, es decir, que esos enlaces están cambiando de posición todo el tiempo. Por eso es que uno a veces les dibuja un circulito, porque en algún momento pueden estar ahí, en otro momento pueden estar acá y cambian de posición, ¿sí? Que era lo que yo les decía cuando aquella vez en química orgánica les explicaba sobre el anillo bencénico, que tienen resonancia. Hay otros que también pueden tener resonancia. Ahorita vemos un ejemplo cuando hagamos un ejercicio. Pero eso va a depender de la molécula. Si son alcanos, pues no, eso no va a tener nunca resonancia. La resonancia se hace con el doble enlace. ¿Sí? Pero si quieren pueden leer un poquito más sobre resonancia para distinguir los anillos, pero igual es más o menos eso. Y eso se va a ver representado en los espectros. Profe, bueno, entonces la señal que me indica, o sea, me va a indicar siempre más o menos la misma señal que me indica de por sí que la molécula tiene resonancia, pero no es como que varíe de acuerdo a la misma resonancia, no es como que primero esté en 2000 y luego varió a 2100 o 2200, sino se No, mantiene. no se mantiene exactamente. Por ejemplo, si es un carbono doble enlace oxígeno y aparece en los 1600, entonces tiene resonancia
esa molécula, por alguna razón, ese carbono doble enlace oxígeno, a veces está como carbono rayita oxígeno negativo, porque el doble enlace pasó a otra parte de la molécula, o a veces está como carbono doble enlace oxígeno. Eso hace, por ejemplo, que pase de 1600 a 1560. El pico es idéntico, pero cambió un poquito. Se desplazó debido a la O, resonancia. o sea, escoge el pico tal cual, o sea, en la misma forma y correrlo nomás. Sí, se corre un poquito. O sea, el espectro ya aparece corrido. Entonces uno intenta entender que se corrió un poquito debido a que ahora necesitaba absorber menos o más energía debido al anillo, al que el compuesto tenía una pequeña resonancia justo donde yo quería interpretar ese grupo funcional. Entonces, este aromático que tenemos acá, que es el sileno, tiene dos radicales CH3 y tiene un anillo aromático. Los aromáticos, cuando uno vea esto ya sabe que es aromático. Tiene el carbono hidrógeno, el enlace, la vibración carbono-hidrógeno de tensión, pero de un compuesto sp2, ¿sí? Y ahí está presente, casi un poquito solapado, ¿sí? Está presente con el carbono, enlace sencillo, aunque no lo estén señalando, que es este de acá, del sp3 normalito, ¿sí? Y también hay enlaces carbono doble enlace carbono, que es el típico que nosotros podemos observar de tensión, y los de flexión, carbono hidrógeno, pero de tipo de flexión, que es un pico bastante intenso, pero en la región de la huella dactilar, 742 centímetros a la menos 1, que indican que esto está orto sustituido. Ojo, ustedes recuerdan en la nomenclatura de orgánica que cuando yo solo tenía dos radicales, yo hablaba de orto, meta y para. La flexión carbono-hidrógeno está refiriéndose específicamente a estos carbonos, a los de acá. Es la flexión del carbono-hidrógeno, que además tiene doble enlace porque es tipo sp2, pero de aquellos carbonos con hidrógenos que están ortosustituidos, es decir, de aquellos carbonos que además están ortosustituidos. O sea que esto es una muestra específica de que tenemos una ortosustitución, seguramente de tipo CH3CH3, carbono hidrógeno normalito sp3, en esta molécula. Seguimos con los aromáticos, ahora ya no hay tipo orto, sino esto es un tipo meta, si ustedes lo recuerdan. Todo va a ser idéntico, todo. ¿Qué cambia? Pues que esto es meta y no es orto. Entonces, ¿cómo lo vamos a distinguir? Por esta banda. Esta banda que está presente en la región de la huella dactilar, ¿sí? Y miren el tipo para. ¿En qué cambia? Es muy parecido el, el espectro, y cambia es en la región de la huella dactilar. O sea, que lo que pasa con ellos es que son isómeros, pero la región de la huella dactilar es la que me permite distinguir si yo tengo orto, meta o para, dependiendo de la banda. En para estaba en 795, en meta estaba un poquito más bajito y mucho más bajito estaba en orto. Entonces, la energía fue aumentando a medida que digamos, se va generando menor o mayor tensión entre los orto, entre las posiciones orto, meto y para. Aquí hay algunas bandas características de los aromáticos. Esas banditas pequeñitas de baja intensidad también me pueden indicar mucho. Entonces, si simplemente no están, son aromáticos que no están sustituidos, tendrán este comportamiento, este de acá, ¿sí?
Si son disustituidos tendrán ese comportamiento. Si son de tipo meta si son de tipo para si son trisustituidos, es decir, el aromático, el compuesto aromático, uy, qué horrible dibujo, el benceno, y está sustituido aquí, aquí y aquí, pues es que lo llamamos trisustituido. Y lo mismo. Entonces miremos un momentico las bandas características, que de pronto no nos fijamos en eso. Entonces, la banda de un orto es de esta manera. Las bandas de la región esa pequeñita que está entre los 2000 y 1500, 1400, entre los 1500, 1600 más o menos, y 2000, estas pequeñas regiones, esto me seguiría que es de tipo orto, cambia un poquito para el tipo meta y cambia mucho más para el para. Entonces, con eso yo puedo llegar a distinguir. Estos son disustituidos, porque miren, los monosustituidos tienen las bandas más delicadas, como más finas, más especificadas, como más simétricas, mientras que en las orto cambia un poco, en las meta cambia y mucho más cambian en las para. Entonces aquí más o menos me dicen cómo serán las bandas de los aromáticos entre la región del 2000 y 1670 para cada uno de los tipos de aromáticos que tengamos. Mire, si es hexasustituido, que sería el último, es decir, que todos los carbonos, en vez de tener hidrógenos, tienen alguna sustitución con otros carbonos o con otros grupos funcionales, se obtiene una banda de este tipo. ¿Cómo vamos hasta ahí? No sé quiénes están conectadas, pero Juliet. Bien, profe. Nadie habla. Ok. Sí, no, están como mudos. Están como si hubieran puesto a grabar la clase y se fueron. No, eso jamás. Bien. Bueno, vamos a ver ya las bandas características, pero entonces de todo lo que tenga un OH. Ahí hay alcoholes y fenoles. Sabemos que los fenoles son los que tienen, pues es un anillo aromático. O sea que este de acá no es específicamente un anillo aromático, ¿sí? Porque no lo tiene. Es más, acá está la presencia de este es el metanol. Entonces, ¿qué observamos? Características específicas esta banda. Una banda ancha, prácticamente sin picos, pero ancha, sería una banda casi perfecta, me indicaría la tensión del OH. Porque la anchura de la banda me puede indicar la presencia que no solamente de metanol, sino que, o sea, que entre las mismas moléculas de metanol se están formando puentes de hidrógeno, ¿sí? Tengo también al lado de la región de la huella dactilar en 1030 centímetros a la -1, una tensión entre el enlace carbono-hidrógeno. Esas son como las bandas más características de la presencia de un etanol, en este caso de metanol, de un alcohol. Aquí puede, en esta región de acá, en la de los 2945 más o menos, esta es la presencia, lo que pasa es que no lo señalan, porque pues solamente están señalando las bandas características del enlace carbono-hidrógeno, que es el único que hay ahí, de tipo de tipo sp3. No está muy grande esa banda, ni muy pronunciada, pues porque es el metanol. Miremos otro ejemplo, el 2-pentanol. Si ven acá la banda del carbono hidrógeno, aunque no la señalen, ya está mucho más pronunciada porque hay más presencia de carbono, enlaces carbono hidrógeno del tipo sp3. Está la banda del OH, que es característica para estos alcoholes. Y está la banda un poquito solapada de la tensión carbono-oxígeno en los 1100 centímetros a la -1. Aquí hay otro. Ese sería el 2-metil-2-propanol. El 2-metil-2-propanol presenta lo mismo, una banda ancha, presenta la banda de los
CH3, un poquito diferente, pero más o menos en la misma posición. Presenta la tensión carbono-oxígeno, pero esas tensiones van cambiando de acuerdo a qué tan sustituidos estén esos alcoholes. Si es un alcohol primario, un alcohol secundario, un alcohol terciario. Entonces, en el lado de acá se muestra la misma banda carbono-oxígeno, pero corrida. Necesita mayor energía. En 1200, el otro estaba, si ustedes observaron, el primero estaba en 1030. El segundo, que pues entre más como carbonos estemos añadiendo ese alcohol, se va corriendo y necesita mayor energía en 1100. Y el último, que como ya era bastante sustituido, no es lineal, sino bastante sustituido, estaba en 1200. Observamos otro, ya el tipo fenoles, es decir, donde tenemos un anillo aromático, pero hay presencia de un OH. El Profe, parametilfenol, señor. Profe Ángelo tiene una pregunta. Sí, sí. sí, ¿qué pasaría con una molécula que tiene una carga? Bueno, ahí escribió por el chat. Ah, perdón. Sí. ¿Qué dice? Léala. ¿Qué ¿Qué pasaría con un... pasaría con, Ajá. Ya lo leo. ¿Qué pasaría con una molécula que presenta una carga específica, es decir, un anión o un catión? ¿Se puede leer el espectro? ¿Qué sería con una molécula que presente una carga específica? No afectaría, Pues ¿cierto? la idea es que se lean moléculas neutras, ¿sí? ¿Dónde puede llegar a haber una carga cuando hay resonancia? Voy a intentar dibujar. Ahí me disculparán. Voy a intentar dibujar, por ejemplo, esta cosa de acá. Bueno, aquí tendrás otra parte. O sea, esto puede llegar a tener resonancia, ¿sí? O sea, se va a leer igual porque van a tener en cuenta siempre los mismos grupos funcionales. Pero por lo general, pues en la vida real, digamos que uno contrasta con el infrarrojo espectros o sustancias que son neutras, por lo general. O sea, se va a leer más o menos parecido. Si llega a cambiar algo, simplemente es correrse un poquito la posición del pico. Pero dependiendo, si estamos hablando de un ácido carboxílico o un éster, tienen ya posiciones específicas que distinguen que eso es un ácido, etcétera. Y seguramente va a aparecer algo dentro de la región de la huella dactilar, pero eso también va a depender de qué tipo de grupo funcional sea el que yo tenga. Entonces miremos este de acá, el parametilfenol. Ojo con que se den cuenta ustedes, en 3614 centímetros a la -1 aparece algo, y es de la presencia del enlace oxígeno-hidrógeno, ¿sí? Pero ese enlace tiene algo particular, y es que en vez de la banda ser ancha, es una banda más delgadita y con menor intensidad. ¿Por qué se presenta eso? Porque pues el parametilfenol no es un compuesto muy polar, es decir, que la posibilidad de que se generen puentes de hidrógeno entre estos OHs es muy bajita, a diferencia de los otros alcoholes. Entonces, en este caso, la banda sí está dentro de la región que nosotros trabajamos para los OHs superiores a los 3000, pero es una banda que no va a ser ancha, o sea, tiene otra característica particular.
También está la tensión del carbono-oxígeno, pero ya no va a estar ni siquiera en los 1200, sino en los 1255. También tiene que haber, bueno, esa es la presencia de carbono-oxígeno y la presencia de anillos aromáticos, que deberían estar entre los 2000 y los 1650. No tienen una intensidad muy fuerte, no se notan con claridad, pero están más o menos ahí cuando están para sustituidos, que tenían como un comportamiento diferente a los monosustituidos. Aquí tenemos los éteres. Aparte de todo lo que se va a presentar, carbono, hidrógeno, del tipo sp3, etcétera, etcétera, hay que señalar el enlace carbono-oxígeno del tipo éter, que es muy diferente a los otros carbonos oxígenos que hemos visto. Aquí va a estar presente en 1121 más o menos, y el comportamiento del pico va a ser más o menos así. Por ejemplo, etil vinil éter. Entonces vamos a tener obviamente toda la región del carbono doble enlace carbono, del carbono enlace hidrógeno, que aquí está presente, solamente que la intensidad es muy pequeña porque no hay mucha presencia de carbono enlace hidrógeno del tipo sp3. Lo más importante, el carbono oxígeno y la presencia de carbono oxígeno, pero con un carbono de doble enlace tipo sp2, que son este y este de acá, pero está un poquito cortada la gráfica. Este es otro éter que va a tener las mismas bandas características del carbono oxígeno, pero uno va a estar presente, ¿sí? Con el carbono de los aromáticos y otro va a ser un carbono normalito de sp3. Y obviamente la presencia de los aromáticos, que van a estar monosustituidos. De este de acá, aquí ya tenemos un aldehído. Todos los aldehídos y las cetonas van a tener presencia de un pico bastante pronunciado, con gran intensidad, que tiene esta forma más o menos. Es la tensión del carbono doble enlace oxígeno, pero va a variar, ahorita comparan un poquito, va a variar o debe variar un poco con la presencia de cetona, a diferencia con la presencia de un aldehído, porque pues la influencia del, por ejemplo, de otro carbono aquí dentro de la cetona hace que cambie y varíe bastante. La tensión carbono-hidrógeno del carbonilo hace que, o sea, este de acá, ¿sí? Hace que varíe un poco el comportamiento de los 2900 a 3000 de la presencia de carbono e hidrógeno tipo, porque todos estos son tipo sp3. Pero esta hace que se genere unas bandas, que son estas y estas de acá, que son diferentes a las típicas del carbono e hidrógeno del sp3. Acá hay otro ejemplo con aldehídos, se siguen presentando las bandas. Aquí está un aldehído un poquito más simple. ¿Ustedes cómo señalarían las bandas de acá? ¿Cuáles son las bandas características? Por ejemplo, esta banda de acá va a hablar, está por ahí conectada lina. ¿Qué representaría esta banda de acá? ¿El enlace qué? Lina. Entonces le adelanto a mis estudiantes que están un poquito mudos. Ese es el enlace carbono doble enlace oxígeno, ¿sí? Que está más o menos presente. O sea, ustedes lo primero que tienen que hacer es como trazar una lineecita recta, preferiblemente, más o menos entre los 1500 o hasta en los 1400. Y observar más o menos en qué cae esta punta. Si esto es 1500, 1600, 1700 y algo, ¿sí? Era la presencia del carbono doble enlace oxígeno dentro de los aldehídos.
Debe estar presente el carbono, el enlace carbono-hidrógeno, acá está, pero como no hay mucha presencia de muchos enlaces carbono-hidrógeno, la intensidad de la banda va a ser pequeña. ¿Y qué otra característica tenían además de estos enlaces? Así más o menos se podría distinguir. Y el de la acetona. La banda es muy parecida, ¿sí? Un poquito más delgada, seguramente va a estar corrida. Aquí está en 1715. También es el enlace carbono doble enlace oxígeno. Están señalando algo particular, que es el sobretono de tensión, el carbono doble enlace oxígeno. Y el enlace carbono doble enlace oxígeno, carbono, o sea, este enlace en la región de la huella dactilar es fundamental para distinguir las cetonas. Y este de acá. Esto me indica que tengo presencia o de aldehído o de cetona y luego empiezo a distinguir por qué es aldehído o por qué es cetona. Profe, Sí. ese pico que aparece en la huella dactilar de la parte de la flexión, que está por los 190, no, perdón, por los 590 más o menos, me está diciendo más o menos la posición del doble enlace. ¿De la del doble enlace? Si o sea, es que está ahí en la posición en la señal de 590 aproximadamente, hay como es el pico más sobresalido que hay. O sea, eso, según le vengo entendiendo, eso me daría más o menos como la posición en la que está ese doble enlace en la cadena carbonada. Eh, ¿Qué diapositiva está? Pues en la que está ahí mostrando, profe. Por yo no veo nada en 590. ¿Este? Sí, 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 ese. Pues ese no puedo decir a ciencia cierta si es el carbono con el doble enlace. Los que me indican carbono doble enlace oxígeno, porque es el único doble enlace que hay, es pico característico, es este. Y el Pues mismo es que carbono doble como, o sea, enlace oxígeno. yo le vengo entendiendo más o menos también de que en esa región de la huella dactilar es más o menos como lo que me indicaría la posición. Pues no sé si vamos a profundizar esa parte, ¿no? Pero entonces sí es lo como lo que vengo entendiendo. Pues no tanto como la posición. O sea, lo que me indica específicamente que sea una cetona es la banda más o menos que es de tipo estiramiento en 1715 centímetros a la -1. No. O sea, por ejemplo, no tanto de si ese tono, no. O sea, por ejemplo, le echo un ejemplo, así como lo veo yo, ¿no? Sino que el grupo cetona no esté hacia abajo, sino esté hacia arriba. Un ejemplo. Así como en la gráfica que hacemos normalita de la fórmula estructurada, Sí, la cetona no está hacia abajo, sino que está hacia arriba. Entonces ese piquito cambiaría hacia otro lado, ¿no? ok. O sea, Sí, si está, eso no importa. Sí, si yo lo puedo dibujar abajo o arriba, eso no cambia. ¿Qué es lo que realmente, o sea, qué me está indicando? El pico más importante para las cetonas es el de 1715. Ese sí me está indicando que esto es cetona. Hay otro pico que también es importante que me indica que es cetona, que es el de 1223, pero ya no es de tensión, sino es de flexión. ¿Por qué? Porque es el comportamiento que hay entre el carbono doble enlace, oxígeno y el otro carbono, que es diferencia de los aldehídos. El piquito que está acá puede ser presencia de otras características del compuesto, pero no me está indicando específicamente el grupo funcional. O sea, si usted coloca la acetona en este sentido, pues da igual que la coloque hacia arriba o que la coloque hacia abajo, ¿sí? Simplemente en la posición donde la dibujaron. Esto no me interesa, porque en ambos casos, y acá el otro CH3, en ambos casos se está formando una figura trigonal plana. Se está formando como una especie de triángulo. O sea, aquí es como un triángulo y aquí también. Pero no importa si está hacia arriba o si está hacia abajo. Eso no es como un característico de.
¿sí? Bueno, Ahí vamos distinguiendo con otro tipo. yo sé que Pero este pico, ese pico que ojo, está ahí, ¿qué sería? Porque es que sí es bien notable ese pico que está ahí. el de la izquierda de la flexión también es notable, pero pueden ser otras partes, puede ser parte de la sustancia que agregaron para formar la pastilla, pero los picos característicos, por ejemplo, ya les muestro un ejemplo aquí en un PDF. Ya abro el PDF. Si ven como lo que estoy señalando acá, es un PDF. En uno está un aldehído, en el otro es la acetona, la 2-butanona. La intensidad de los picos de pronto indicaría el número de carbonos y muchas cosas, pero que realmente está siendo diferente al espectro del butiraldehído con el espectro de la butanona. Uno, la forma del pico. ¿Sí? Aquí está 1500, 1600, 1720 y algo. Aquí está un poquito más corrido en la butanona, que se debería estar en 1715. Pero ¿qué otra característica se ve en una cosa y en la otra? Es este pico de acá. No sé si lo están siguiendo cuando lo estoy señalando en estos momentos, que está sobre la región de 1100 algo, casi llegando a 1200. Este pico de acá no lo tiene el aldehído. Esto es lo que me permite distinguir que está de abajo, el espectro de abajo es una cetona, mientras el espectro de arriba es un aldehído, ¿sí? Son dos picos que sería, son dos picos que hacen que de alguna manera pueda yo distinguir una estructura de la otra, que es este pico que tengo aquí todo rayado, del tipo carbono, carbono, doble enlace, oxígeno, carbono, que distingue que esto es una cetona. En el caso de los ácidos carboxílicos, estos ácidos carboxílicos tienen un OH, pero a diferencia del OH de la bandita ancha que estaba en 3600 y algo, en 3200 y algo, de que tenían además puentes de hidrógeno, pues podían formar puentes de hidrógeno. Este OH tiene una banda muchísimo más ancha que las demás. Y está más o menos, pues empieza o ocupa gran parte del número de onda. La tensión del carbono doble enlace oxígeno en 1714, porque todos sabemos que obviamente esto es un carbonilo, esto es un carbono OH y todo junto se llama carboxilo. La presencia, ojo con esto, del carbono OH de tipo flexión se puede observar en la región ya de la huella dactilar. También la del carbono oxígeno normalita se puede observar en la huella dactilar. Es como para que tengan presentes los picos más importantes dentro de cada uno de los grupos funcionales. Los ésteres. A diferencia de los ácidos carboxílicos, bueno, aquí va a ocurrir algo particular y es un tipo de resonancia. El carbono doble enlace oxígeno está en 1735, se corre un poco debido a que va a haber una resonancia. Entonces les señalo qué es la resonancia. Este doble enlace puede pasar en algún momento acá, dejando este oxígeno cargado positivamente y este oxígeno de acá cargado negativamente. Y se puede ir formando aquí un doble enlace con el carbono y puede volver a su posición normal. Eso hace que el pico se corra un poco, de 1715 a 1735. El del carbono doble enlace oxígeno
por la presencia de este OH, de este oxígeno, de este carbono-oxígeno. Tengo también otra banda característica y es la del carbono-oxígeno que se puede presentar en 1000 y en 1300 centímetros a la -1. Tengo la presencia de carbono-hidrógeno, es esta, de tipo sp3, pero no está tan pronunciada como nos hubiera gustado verla. Eso me indica más o menos que tengo un éster. Aquí hay otros ejemplos donde además hay presencia de anillos aromáticos. El detalle es que si yo tengo 2 aldehídos, 2 cetonas, 2 ésteres, 2 ácidos carboxílicos, no quiere decir que mis espectros sean idénticos, porque eso va a depender de la molécula. Lo que sí tengo que aprender a distinguir es los grupos funcionales que los hacen ésteres, que los hacen aldehídos, que los hacen aromáticos, que los hacen cetonas. Eso es lo que tengo que aprender a distinguir. Tipo, por ejemplo, en el caso de las aminas, ya son más específicas, características más específicas. El comportamiento. Entonces aquí están bandas, por ejemplo, de tipo de tensión NH o bandas de tipo flexión del nitrógeno e hidrógeno. Obviamente, como esto es una cadena lineal llena de CH2, carbono, enlaces carbono-hidrógeno tipo sp3, pues va a aparecer esta banda. Pero las bandas características serían estas y estas para las aminas. Cuando ya tengo aminas disustituidas, ¿sí? O trisustituidas, entonces ya cambia un poco el comportamiento, observan una banda mucho más ancha. Y el comportamiento más o menos en la misma región es diferente. Ustedes tienen en la tablita más o menos en qué regiones aparecen los enlaces nitrógeno-hidrógeno para las aminas, para las amidas. Estas son amidas que aparte, la de la derecha está sustituida, pero aparte tienen obviamente una región donde van a aparecer los aromáticos, como aquí. Y la diferencia entre las bandas. Entre las bandas del NH, que es lo que realmente me va a distinguir si es una amina, si es una amida o de qué estamos hablando. En este caso son aminas. Entonces, voy a enviarles a sus WhatsApp para dejarlos descansar un poquito. 3 ejercicios. La idea es hacer esos 3 ejercicios. Yo les envío como una especie de video para explicarles al final, pero que ustedes trabajen esos 3 ejercicios. ¿Listo? Vamos a trabajar 3 espectros. ¿Cuál es la idea de los espectros? Aquí está. Y o sea, esto antes de empezar a hacer el taller, luego los envío el taller. Entonces tengo estos 3 espectros. En el primer espectro me dan 3 posibles moléculas. Ustedes tienen que seleccionar la molécula correcta. ¿Cómo la seleccionan? Pues haciendo el análisis correcto. El tipo de banda, si es una amina, si es un alcohol o si es un ácido carboxílico. Y ustedes van señalando las bandas fundamentales, como las características, para que sean aminas, amidas o alcoholes. O ácidos carboxílicos. En el segundo tenemos exactamente lo mismo, un espectro y 3 moléculas. Tienen que escoger y tienen que empezar a decir por qué descartan cada una. Y en la siguiente tenemos este tipo de espectro y tenemos otras 3 posibilidades de molécula. Lo pueden hacer como quieran, en Paint, en donde quieran, y lo vamos enviando al grupo. ¿A qué hora más o menos me lo pueden enviar? Hoy. Sí, la idea es enviarlo hoy para yo poderle ya enviar el taller, que ya sé si lo van a solucionar. Profe, nosotros tenemos clase de 2 a 8 de la hasta las noche. 8. Pues la idea no es como que me lo envíen para calificarlo, porque lo que voy a calificar es el otro taller que ya está más largo. No podríamos mañana, profe, es que yo también tengo quiz hoy. Tenemos quiz de qué, de calor, Es que nosotros, de 2 a 5 y clase de 5 a 8 de ingeniería de procesos. Bueno, Entonces, pues pueden sería mañana a las 9. tarde. Mañana sí, profe. A las 6 de la mañana, si quiere.
No, a las 6 tengo clase. A las 9. A Mañana a las las 9. 5. 9 de la mañana. Entonces no olviden que tienen que partir la región en dos para poder distinguir los grupos funcionales y algunas características de la huella O dactilar sea, son... a las 9 tenemos que enviar eso o a las 9 tenemos que reunirnos. A las 9 me empiezan a escribir qué encontraron. Ah, ok, porque pues igual yo también tengo el viernes clase de 9 a 12. Bueno, los que puedan. La idea es como que podamos socializar estos 3 ejercicios. Ok, profe. Antes de que les envíe el taller. Voy a dejar de grabar.